Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Por la voluntad de Dios, la conducción del Espíritu Santo es real en este día, el hecho de que nosotros podemos investigar y estudiar en las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo es quien inspiró a la palabra de Dios, la Biblia, y Radio Amanecer en Estudio cada día. En cada oportunidad que tenemos, nos gusta saber que el Espíritu Santo estará presente en los diferentes estudios que realizamos. Estamos avanzando al cierre del trimestre. Para el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes la presencia de Dios en el tabernáculo. Es el tema que estaremos abordando en este día, la presencia de Dios en el tabernáculo. Y es importante recordar que esta lección número 13 está trazando pautas importantes en lo que tiene que ver en la comprensión del tabernáculo. Hay un pasaje de la Biblia que estamos memorizando durante toda esta semana que se registra en el libro de Éxodo, capítulo 40, los versículos 34 y 38. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Interesante este pasaje de la Biblia. Es importante que podamos memorizarlo y, como siempre lo hacemos, cada vez que tenemos la oportunidad de leer ese texto a memorizar, recordamos que ha servido de fundamento durante el desarrollo de todas estas lecciones. Antes de entrar a considerar algunos aspectos importantes de la lección de este día, la presencia de Dios en el tabernáculo, quisiéramos invitarle para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración. Señor, en este momento queremos sentir tu presencia en cada uno de los hogares que están sintonizando nuestra lección en este día y también nosotros aquí en la radio. Que el Espíritu Santo pueda descender de manera extraordinaria, que cada concepto que hemos de estudiar en este día pueda ser de gran bendición y nos ayude en el crecimiento espiritual y en conocer más acerca de esa obra salvadora que se realizó en el santuario terrenal, pero que ahora actualmente Cristo intercede por nosotros. En su nombre te lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Quisiéramos, antes de entrar en algunos detalles de la lección de este día, recordar a nuestros apreciados oyentes que el próximo trimestre estaremos abordando un tema de mucho interés, tiene que ver con fe, y este libro que estaremos analizando es el libro de Josué. El libro de Josué será objeto de estudio durante el próximo trimestre, por lo que hacemos un llamado a toda la población para que de inmediato pueda hacerse de su guía de estudio y compartir con nosotros cada día estas importantísimas lecciones de escuela sabática. Ya estamos ubicados en este día en la presencia de Dios en el tabernáculo y definitivamente los israelitas debían percibir la presencia de Dios en ese edificio que se levantó. Dios cubrió y llenó el tabernáculo con su gloria y asombrosa presencia, y la nube de su gloria se hizo sentir en ese lugar. Recordemos, amigos, que la columna de nube con la que Dios había guiado a Israel por allí, por el medio del desierto, esa era la nube de la gloria de Dios, la chequina, la nube que descendió sobre el tabernáculo. Sin embargo, había una diferencia en este caso. La manifestación de la gloria de Dios que descendió sobre el tabernáculo fue aún más grandiosa.
¿cómo nosotros lo sabemos? ¿O cómo podemos nosotros interpretarlo de esa manera? Estamos seguros que muchos de los oyentes de nuestros alumnos se estarán preguntando. Es importante destacar que Moisés no pudo entrar al tabernáculo. Recuerde, cuando la nube de la gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19, versículos del 18 al 20, importante traer a nuestra memoria que Moisés había levantado una tienda para la adoración y Dios la cubrió con su gloria. En Éxodo capítulo 33, los versículos del 7 al 11 ya habíamos estudiado esto, y en ambos casos Moisés pudo entrar delante de la gloria de Dios, pero no ahora. Cuando la gloria de Dios llenó el tabernáculo, Moisés se le hizo imposible entrar a ese lugar. Las Escrituras declaran que Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ningunas tinieblas en Él, conforme a lo que dice 1 de Juan capítulo 1, verso 5. Dios es un fuego consumidor. Hebreos 12, 29 y Deuteronomio 4, 23 y 25 nos informan porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando la columna de nube descendió sobre el tabernáculo, es obvio que emanó un fulgor desde el lugar santísimo, una luz que estalló con todo el esplendor. El brillo y la claridad de la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. De manera, querido amigo, apreciado oyente, que la gloria de Dios apareció envuelta de la luz más resplandeciente que podamos imaginar. Era una luz tan brillante que Moisés no pudo entrar sin quedar ciego y ser consumido. Dios estaba dando a su pueblo una manifestación poderosa muy especial de su asombrosa presencia que se quedaría en el lugar santísimo sobre el trono del arca entre los dos querubines de oro del propiciatorio. La presencia y la gloria de Dios instruirían y guiarían a su pueblo. La presencia y la gloria de Dios instruirían y guiarían a su preciado pueblo hasta llegar a la tierra prometida. Es importante considerar en este sentido cómo Dios guió a los hijos de Israel con la nube de su gloria. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, Israel marchaba en dirección que seguía la nube. Si la nube no se alzaba, Israel no se movía de su campamento. Hay un punto muy importante en este relato que es maravilloso. Dios dio a Israel la columna de nube para que estuviera sobre el tabernáculo día y noche, dentro de la nube por la noche, como un testimonio para que todo Israel pudiera verlo. Así es que, al ver la nube, sabían que Dios estaba con ellos, guiándolos, protegiéndolos en su camino hacia la tierra prometida. Dios fue fiel hasta el final, guió a su amado pueblo hasta el fin del camino, les dio la nube durante todo el peregrinaje por el desierto. Por los siguientes 38 años, esa nube había de ser una compañía constante para el pueblo de Dios en el desierto. Dios los guió hasta que alcanzaron su destino eterno, la tierra prometida de Dios. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia del fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Es una verdad que estamos repitiendo constantemente. La promesa de Dios de acompañar a su pueblo amado y darles una maravillosa presencia ahora estaba siendo realidad. Su promesa de guiarlos y protegerlos se estaba cumpliendo. La promesa de vivir y habitar en medio de ellos ahora era un hecho, era una realidad. Sin duda, Israel alcanzaría la tierra prometida de Dios. Nada ni nadie, ni enemigo, ni fuerza de la naturaleza,
ni forma alguna de maldad podría hacerles frente y salir victorioso. El pueblo de Dios saldría triunfante, todo porque Dios ahora habitaba y vivía en medio de ellos. Él los guió y protegió en este sentido hasta que llegaron a su destino final, que fue la tierra prometida. ¿Cuál fue la razón por la que Dios llenó el tabernáculo con su gloria? ¿Qué fue lo que movió a darle a su pueblo esta experiencia y esa manifestación tan especial de su presencia? Señores, en esta semana hemos enfatizado en un hecho muy importante, la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos y hacemos exactamente lo que Él manda, Dios nos concede una experiencia única, muy profunda de su presencia. Además, cuando tenemos una gran necesidad, Dios nos da una manifestación muy especial de su gloria, todo por obedecerle, y eso es precisamente lo que nosotros estamos viendo en esta lección cuando estamos hablando acerca de la presencia de Dios en el tabernáculo. Lo que encontramos en el libro de Éxodo capítulo 40, los versículos del 1 al 38, que es el último capítulo del Éxodo, describe lo que es la dedicación del tabernáculo, un evento que junto con la entrega del decálogo de los 10 mandamientos marca lo que es el punto culminante del libro de Éxodo. Notamos, como hemos puntualizado ya en varias ocasiones en este estudio, la gloria de Dios es su santidad, su carácter, su presencia amorosa, que es la bondad misma. Recuerden ustedes, amigos, que en diferentes estudios en esta semana hemos venido reflexionando en esa gran realidad del carácter de Dios, su bondad, su gloria. En Éxodo capítulo 3, verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 33, 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y el capítulo 33, ahora el versículo 19, y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Eso es parte de la soberanía de Dios y lo que Dios desea hacer para con sus hijos. Su presencia llenaba el tabernáculo y se manifestaba de manera visible como la nube, la gloria o la Shekinah. El libro del Éxodo termina haciendo hincapié en la presencia divina y su conducción mediante la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. De esta manera, de esta forma muy concreta, clara, establecida en la palabra de Dios, de manera muy poderosa, el pueblo hebreo, los hijos de Israel, estarían experimentando no solo la realidad de Dios, sino también su presencia cerca y permanente mientras el Señor lo estaba guiando constantemente. Moisés erigió el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año, conforme a lo que vemos en el libro de Éxodo capítulo 40, versículo 2. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y el versículo 17 de ese mismo capítulo dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año del tabernáculo, fue erigido. De manera que el Señor dio a Moisés estas órdenes precisas y también Moisés consagró todo, incluso a quienes estarían trabajando allí en el tabernáculo, entiéndase, a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. En Éxodo capítulo 40, verso 9, se nos dice, y tomarás el aceite de la unción, y ungirás el tabernáculo, y todo lo que está en él, lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Éxodo 40, versículos 13 al 15, y hará vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después hará que se acerquen sus hijos, y les vestirá las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo
por sus generaciones. De manera que de esa forma fue entregado el lugar santísimo y el lugar santo y el atrio dedicado todo al Señor. Mediante este interesante proceso se inauguró lo que fueron los servicios de todo el santuario. Moisés entró en el lugar santísimo únicamente durante la inauguración del tabernáculo. Ya a partir de ese entonces solamente el sumo sacerdote podía ministrar allí una vez al año en el día de la expiación. El Levítico capítulo 16, verso 2, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y Levítico capítulo 16, verso 17, este mismo capítulo, versículo 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. De manera que, apreciado hermano, querido amigo, notamos de manera muy clara que el texto bíblico hace una interesante información en 3 ocasiones, que la obra de Dios estaba terminada. Al final de la semana de la creación, Dios subraya la finalización de sus obras, relacionando precisamente esto que estamos estudiando con el santuario que estaba allí en el Edén. Génesis capítulo 2, los versículos del 1 al 3, y al terminar el tabernáculo, el texto bíblico declara: y así acabó Moisés la obra. Número 3, también se expresa esa idea cuando Salomón terminó la obra del templo. En el libro primero de los Reyes, capítulo 7, versículo 51, así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Esta conexión que hay entre la conexión y el santuario, y que se ha estudiado mucho, grandes expertos han hablado acerca de esa conexión que hay de la creación y el santuario de Israel, señala y apunta a lo que es la dimensión cósmica, al momento en que el Señor morará con los redimidos en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, que es el santuario de Dios. Hay varias declaraciones que nosotros podemos citar, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 21, los versículos 2 y 3, y yo, Juan, vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este mismo libro, Apocalipsis, ahora en el capítulo 22, los versículos del 1 al 4, nos invitan a reflexionar en esa misma dirección cuando dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Queridos amigos, apreciados oyentes, el hecho de que Dios llenara el tabernáculo con su presencia fue el clímax de los acontecimientos que comenzaron con el nacimiento de Moisés y continuaron con la derrota de los dioses egipcios durante las 10 plagas, con la huida de Egipto, con la derrota del ejército egipcio y finalmente con la revelación de Dios en el monte Sinaí. Señores, analizar todo esto, la relación que hay en la Biblia en torno a lo que tiene que ver con la presencia de Dios en el santuario,
nos lleva a pensar seriamente en que nuestras iglesias, nuestro cuerpo, nuestra familia, debería hacer todos los arreglos necesarios para sentir la presencia de Dios, así como Él se manifestó de manera poderosa en el santuario terrenal. Amigos, en estos minutos finales de la lección quisiéramos compartir con ustedes unos párrafos bien interesantes en relación a lo que estamos estudiando en la presencia de Dios en su pueblo. La historia de los patriarcas y profetas en las páginas número 361 y 362 compartimos con ustedes. Hay una declaración muy importante. No hay palabras que puedan describir la gloria de Dios de la escena que se veía dentro del santuario, con sus paredes doradas que reflejaban la luz de los candeleros de oro, los brillantes colores de las cortinas ricamente bordadas con sus relucientes ángeles, la mesa y el altar del incienso, refulgentes de oro, y más allá del segundo velo, el arca sagrada con sus querubines místicos y sobre ella la santa Shekinah. Manifestación visible de la presencia de Jehová, pero todo esto era apenas un pálido reflejo de las glorias del templo de Dios en el cielo, que es el gran centro de la adoración de la obra que se hace en favor de la redención del hombre. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo, y cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores, comparándola con el modelo que se le enseñó en el monte y con las instrucciones que había recibido de Dios. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que las habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Con anhelante interés las multitudes de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio. Mientras contemplaban la escena con reverente satisfacción, la columna de nube descendió sobre el santuario y lo envolvió, y la gloria de Jehová hinchió todo el tabernáculo. Hubo una revelación de la majestad divina, y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. Con profunda emoción, el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz. Una solemne reverencia se apoderó de todos, pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad, y susurraron fervientes palabras de gratitud, porque Dios había concedido a morar entre ellos. Interesante es saber que al concluirse el tabernáculo, la presencia de Dios entre ellos se hizo real, y eso provocó mucha felicidad y alegría al pueblo. De manera que, en estos términos generales, señores, lo que nos está diciendo aquí en este estudio, en el día de hoy, es que Dios desea habitar con su pueblo, y finalizado ya el santuario, la presencia de Dios se manifestó y estuvo con ellos por siempre, como lo estará con nosotros también. Es nuestro anhelo y deseo que al estudiar esta parte importante de la lección, nosotros podamos hacer los preparativos necesarios, permitir que la presencia del Espíritu Santo sea real en nuestras vidas, que en nuestras iglesias, nuestras instituciones, todos podamos gozar de la presencia divina por toda la eternidad. Y cuando estamos hablando por toda la eternidad, estamos diciendo que a partir de este momento estamos haciendo la gran decisión de abrir nuestros corazones a Dios, para que cuando el Señor venga por segunda vez a esta tierra, podamos vivir con Él en el santuario celestial. Gracias, amigo, por acompañarnos, muchas bendiciones, y al cierre, como cada día, les invitamos a orar. Señor, te agradecemos por tus bondades. Gracias por la promesa divina de que estarías con nosotros, y esperamos sentir tu presencia hoy y siempre. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.